Angela Merkel, en el foro de Davos, advertía hace unos años que la respuesta a la pregunta ¿de quién son los datos? Nos diría si más o menos es compatible una democracia, un modelo social en el que todos podamos participar y el progreso económico. Y es que una manera de mirar a los datos es mirarlos como la fuente de energía del siglo XXI. La fuente, hay gente que dice que son el petróleo del siglo XXI. Y esa fuente de energía tiene algunas particularidades. La primera particularidad, que creo que es muy importante, es que los datos los producimos nosotros, cada uno de nosotros. La segunda peculiaridad que tiene, como la energía, es que la energía, ya sabéis que ni suma ni tal, sino que se transforma, los datos transforman. Los datos transforman el entorno que vemos alrededor nuestro, pero los datos transforman también nuestra vida. De hecho, este activista, Alan Balkan, dice, oye, es que los datos sobre ti no son nada diferente a ti. Y cuenta, si yo tengo una figurita y hago un mapa en 3D súper definido, yo puedo replicarla tantas veces como quiera, tengo la cosa. Y ahora pensad vosotros, la probabilidad de que la próxima canción que vais a escuchar sean datos, la probabilidad de que la próxima peli que vayáis a ver sean datos, la probabilidad de que la próxima ruta que toméis en la carretera para ir de un sitio a otro sean datos, la probabilidad de que vuestra próxima pareja sea datos. Vivimos, si no te cuidas, en esta polución de datos que nosotros mismos alimentamos. ¿Y qué pasa? Que si los datos son energía, el modelo energético que tenemos es el modelo energético del que tenemos, donde los datos como el petróleo o el gas se centralizan en unos pocos sitios y ya sabemos los problemas políticos y económicos que esto nos acarrea. Hay organizaciones comerciales, grandes empresas o brokers como Axiom que tienen hasta 3.000 puntos de información sobre nosotros. 3.000 puntos quiere decir 20 años de compra de tus visas, quiere decir tu orientación política, quiere decir tu educación religiosa. Cuando centralizas datos, tienes la tentación de poner Laura Hampshire en marcha. Tienes la tentación del control comercial. Lo hemos visto con Cambridge Analytica, lo vemos con los anuncios en Internet. Podríamos pensar que las instituciones públicas centralizan los datos también. Pero claro, las instituciones públicas tienen también la tentación de hacer cierto control social, porque efectivamente si pudieras hacer que los ciudadanos hicieran más cosas de las que te interesa y menos de las que tal, pues en muchos aspectos de la vida quizás sería mejor. Pero esto no ha hecho más que empezar. Si esto es lo que estamos viendo con los datos que están fuera de nosotros, empezar a pensar qué pasa en el metaverso, donde ya no hay realidad, donde toda la realidad son datos. O empezar a pensar lo que pasa con Neuralink, cuando ya los datos no sean solo de lo que haces, sino de lo que sientes. No es que cuando escuchas esta canción resulta que la válvula tal le va a más velocidad. Es que cuando huele este olor, esto no ha hecho más que empezar. Si estás solo, te puedes atemorizar. Y una persona que yo diría que podemos respetar todos como una persona valiente, como la que fue líder de un partido en Escocia, dudaba si presentarse a las elecciones porque hace unos años tuvo un problema mental. Y hace una semana antes de presentarse, al competidor le habían sacado por debajo de la mesa los archivos clínicos de sus hijos. Ahora bien, como personas podemos estar indefensos. Todos juntos no. ¿Recordáis Fukushima en Japón? Los ciudadanos no se fiaban de las mediciones del gobierno. Básicamente porque había muy pocos medidores de radioactividad y como había que esta sensación, efectivamente, con la mejor intención de control social, desconfiaban de las mediciones que les dieron. Los ciudadanos se pusieron a construir sensores con latas de Pringle a partir de una innovación del MIT y se pusieron a recoger muestras de arena y a analizarlas y a compartir los datos. 10 años después, estos son los datos oficiales del desastre de Fukushima. Juntos sí que podemos. Juntos hoy habéis hablado mucho de alimentación. En Food Mapping hicimos un experimento donde dábamos en 3 barrios diferentes la misma receta de lentejas a un grupo de personas y salían a comprar.
y de ver el tramo que tenían que recorrer, cuánto tenían que caminar, cuántas tiendas tenían a su disposición, qué productos podrían comprar, ¿no? Y información como el ticket de la compra, cuánto has caminado y algunas más nos permitieron ver que la dieta depende en buena parte de tus hábitos alimenticios, pero depende sobre todo de que puedas comprar. Que de un barrio a otro hay diferencias de precio por dos. Y hay diferencias de oferta por dos. Y que hay barrios donde aunque en tu dieta esté el pescado fresco, no hay manera de comprarlo. Juntos podemos ver en Cities Health otro experimento y podemos empezar a asociar cosas y empezamos a ver que si tomamos los datos de contaminación, si usamos tubos, si usamos apps que nos permiten ver la contaminación y hacemos unos pocos test de sensibilidad, nos damos cuenta de cosas que ya intuíamos. Y que los días donde hay más contaminación, donde hay más ruido, los sitios donde hay más contaminación o más ruido, piensas peor. Tal como hemos descubierto, de la misma manera con nuestros datos, que vivir a menos de 10 minutos de un espacio verde mejora tu calidad de vida. Y así podemos seguir y seguir. En el Alzheimer, nadie sabe dónde viene. La salud, viene un 10% de lo genético, un 20% de lo clínico, un 30% del nivel socioeconómico en nuestras ciudades. Hay diferencias de esperanza de vida de 10 años entre los mejores barrios y los peores, pero un 40% de los hábitos de vida. Y en el Alzheimer están descubriendo que además de lo genético, además de lo clínico, lo que influye es si has sido obeso, si has fumado, si has hecho ejercicio, si has dormido. Cosas que con nuestros iPhones, con nuestros móviles, podemos medir y compartir perfectamente. La pregunta, entonces, si este es el poder de los datos, si es la energía del siglo XXI, es la pregunta que nos hacía Merchiva. Who can you trust? ¿De quién nos podemos fiar? Y no es una pregunta banal, porque nos podemos poner los ciudadanos en el puesto de conducción de la revolución de los datos. El propio creador de la Internet, Tim Berners-Lee, dejó hace 5 años todo y declaró: oye, la web se da un sitio que no interesa, esta energía la hemos centralizado, la estamos jugando mal, la estamos centralizando, generamos abundancia de datos en gente que quizás no merece nuestra confianza y dejamos de utilizar nuestros datos para aquellas cosas que de verdad nos interesan, para aquellas cosas que sí valen la pena. Y dio una primera instrucción. Hemos de separar los servicios de los datos. Cuando nació la web que creó él, nos daban servicio de email y entendíamos muy bien que el que te daba servicio de email se quedará con los datos de tu email. Pero Tim Berners-Lee nos dice que el cartero llevaba cartas de un sitio a otro y solo leía el sobre, no le hacía falta leer la carta. Podemos pensar que no siempre van juntos, que hemos entrado en la Internet así, pero esto no necesariamente es así. Empieza a haber mucha gente en el mundo, hace unos años ya, que empieza a ver los datos de otra manera. Y empieza a decir: oye, ¿cuánto control tenemos los ciudadanos sobre los datos? Claro que hay algunos que el Estado ha de tener derecho a tener. Pero la mayoría de los datos, nuestras redes sociales, nuestros hábitos, lo que caminamos, cantidad de cosas, tenemos mucha libertad. Pero el segundo punto de vista, el eje horizontal, es el más interesante. Porque dice: oye, ¿y cuál es el valor de contribución al bien común, a lo público de esos datos? Y cuando te empiezas a pensar a poner, ¿qué pasaría, ¿no?, si fuéramos capaces de juntar nuestros datos y de poner esa energía junta para cosas que valgan la pena? Y lo que tenemos claro todos, sobre todo en Europa, que estas nuevas organizaciones, estos data trust, estas nuevas organizaciones que necesitamos, nuevas instituciones sociales para la gestión colectiva de los datos, para el bien común, que tienen al ciudadano en el centro. Imaginaos que como ciudadanos, y no estamos tan lejos, como ciudadanos tú puedes juntar los registros de tus redes sociales, los registros de todos los que te mandan y te administran, todos los test de vacunaciones que te puedas hacer, tu ficha médica pública y privada, todos los cuestionarios a los que quieras contestar, toda la información de tu Google Fit, de tu Apple Health o del sensor fibrilar que te acabas de instalar o de la app que con el móvil te mide el ritmo cardíaco. Que somos capaces además de tener esta información no desperdigada, sino cada uno en nuestro repositorio personal. En esto está trabajando Tim Berners-Lee. Solid es uno de ellos.
donde tú centralizas todos tus datos con una llave que solo tienes tú, y entonces eres tú el que decide, oye, ¿es para salvar pingüinos? Pues me interesa una barbaridad, que iban mis datos. ¿Es para medir si esto afecta a la salud o no? Me interesa una barbaridad. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, y vamos a tenerlo en España de aquí muy pronto, podremos bajarnos con una tecnología estándar que ya usan 60 millones de americanos, el botón azul, Blue Button, todo tu dossier médico oficial. Y entonces compartirlo con otro doctor, quizás de otro hospital, o compartirlo con un investigador que merece tu confianza para un propósito que a ti te interesa. Hace 5 años, varios ciudadanos de Barcelona, algunos estamos aquí, creamos una cooperativa que se llama Saluscop, una cooperativa ciudadana de datos para la investigación en salud. Y lo primero que nos preguntamos es, no nos lo preguntamos nosotros, le preguntamos a los ciudadanos, oye, ¿en qué condiciones compartirías tus datos? Y pusimos en la internet un juego que te enseñaba escenarios. Oye, si un hospital público te pide los datos de cuánto caminas cada día para estudiar la artrosis y publica los resultados en abierto, ¿compartirías tus datos o no? Si un laboratorio farmacéutico pide la condición genética de tu cabello para diseñar un nuevo champú y se guarda la fórmula, ¿compartirías tus datos o no? Y lo que nos encontramos es que en el 87% de los casos, los ciudadanos estamos mucho más orientados de lo que creíamos. Porque en el 87% de los casos, los ciudadanos estamos dispuestos a dar nuestros datos con 5 condiciones. Que sea efectivamente para estudiar un problema de salud, un problema social, un problema de vida. Que el que haga la investigación sea una organización sin ánimo de lucro. Lo más importante, curiosamente, cuando ves las estadísticas de las respuestas, que el conocimiento generado, lo que se aprenda, se comparta de manera abierta. Los ciudadanos entendemos muy bien que estamos dispuestos a compartir datos personales por conocimiento compartido, por beneficios compartidos. Cuarta condición, mantén mi privacidad. Y les decíamos, oye, ¿sabes que no se puede del todo? Que podemos encriptar, podemos usar la blockchain y usamos todo esto, pero nunca hay garantías del todo. Aún así, sí. Y por último, hoy es un permiso condicionado. Si no quiero compartir mis datos más, no los comparto más. Poner a los ciudadanos en el centro de la revolución digital. Ponernos los ciudadanos como un actor, además de lo público, además de lo privado, con entidad propia en la sociedad de los datos, no quiere decir que un ciudadano digital es el que accede a los mecanismos o se apropia de no sé qué. Un ciudadano digital no es el que defiende derechos que ya teníamos, que lo doy por supuesto. Un ciudadano digital es el que es capaz de poner la revolución de los datos a su favor, a favor de sus intereses y a favor del bien común. Y ahora que hemos hecho un poco repaso y hemos visto el potencial para curar que tienen nuestros datos, y hemos visto que tenemos las tecnologías, y hemos visto que tenemos las organizaciones sociales para juntos tomar decisiones, y hemos visto que tenemos un consenso en muchas ocasiones en cómo hacerlo, quizás nos toca a cada uno pensar que si nuestros datos cambian el mundo, ¿cómo queremos cambiarlo cada uno? Muchas gracias.